El tema de hoy se llama el llamado más importante. Entonces, Dios, a lo largo de esta serie vamos a estar viendo varios llamados que Dios hace a la humanidad, al hombre. Y hoy vamos a ver el tema de el llamado más importante. Y vamos a estar viendo varios pasajes. Hoy vamos a ver mucho pasaje de las Escrituras. Pero no sin antes recordar que el propósito de Hebrón es inspirar a las personas a tener una relación creciente con Dios. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros podamos ir aumentando la comunión que tenemos con Dios. Entonces, está basado por allí en el libro de Hechos 17, versículos del 29 al 34. Y dice de la siguiente manera: y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o de piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Y déjame recalcar esto, dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Dice, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos, Jesús. Cuando oyeron a Pablo acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Damaris, y varios más. Y esto mismo pasa el día de hoy. Hoy vemos gente que se burla del cristianismo, de los seguidores de Jesús, y lo desprecian. No quieren nada con Dios. Pero también hay gente que se convierte en creyente y seguimos a Jesús y que deseamos oír la palabra de Dios. El primer mensaje que Jesús dio cuando estuvo aquí en el mundo viene por ahí en Marcos 1, 14 y 15, cuando Jesús principia el ministerio y dice: después Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces aquí vemos cómo Dios, también lo vimos en el versículo anterior, que Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan y crean en el evangelio. Y Jesús viene aquí confirmando que se arrepientan y crean en el evangelio. Entonces, el llamado más importante que Dios hace al ser humano es que volvamos y que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en el evangelio. Entonces, el día de hoy mucha gente piensa y se imaginan a Jesús diciendo como que un Jesús débil, como que es opcional arrepentirse, pero aquí vemos que es un mandato, no es opcional. O sea, Dios nos dice: ordeno y mando a todos los hombres que se arrepientan y que crean en el evangelio. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a perder, ¿verdad? Entonces, Jesús no vino a rogarnos, Él vino a ordenarnos que nos arrepintiéramos para bien de cada uno de nosotros. Muchos predicadores el día de hoy dicen, yo he escuchado muchas veces: ven a los brazos de Jesús, Él te espera, y la gente: no, yo no quiero. Y como que se hacen así como que niños chiflados, y no, siendo que si no aceptan el arrepentimiento y a Jesús, se van a perder ellos y sus almas. O tal vez otros digan: ¿sabes qué? Deja entrar a Jesús a la puerta de tu corazón y no lo dejes afuera y tiene frío. No. Jesús no es un hombre débil. Jesús es un hombre fuerte. Es Dios que nos manda a nosotros para bien nuestro que procedamos al arrepentimiento y creamos en el evangelio
para ser salvos. Jesús nos llama, pero también va implícito un mandato en ese llamamiento. Entonces, todos los hombres que han tenido un encuentro con Jesús han tenido un cambio. Nadie se ha quedado igual. Todos los hombres que, si vemos a la luz de las Escrituras, que tuvieron un encuentro con Jesús, sus vidas cambiaron de una forma radical y empezaron a actuar de una forma diferente para beneficio de ellos. En Lucas 13, del 1 al 5, aquí vamos a ver también que es un llamado al arrepentimiento. Dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilatos había asesinado a varias personas en Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Preguntó Jesús, de ninguna manera, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. ¿O ustedes piensan que los 18 que murieron cuando una torre de Siloé les cayó encima, acaso piensan que eran peores pecadores que los que hay en Jerusalén? No. Les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entonces, el llamado más importante que Dios hace a la humanidad es que nos vengamos al arrepentimiento, que podamos reconocer nuestra situación, porque la Biblia nos enseña que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, la causa del pecado trae la muerte, tanto física como espiritual. Entonces, Dios quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento para que no perezcamos. Entonces, Jesús nos llama a todos y a cada uno de nosotros al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar de opinión. El arrepentimiento es, por ejemplo, si yo antes me dirigía hacia el pecado, hacia la maldad, ahora voy a tener un cambio de dirección y ahora voy a buscar seguir los mandamientos de Dios. Dejar atrás el pecado y seguir a Dios. Eso es un arrepentimiento, cambiar mi forma de pensar, cambiar la dirección de mis pasos y ir en sentido contrario al pecado. Entonces aquí vemos en Lucas 5:27 al 32, cuando Jesús llamó a Leví, que era Mateo, dice, tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos, o sea, un publicano, llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador, y le dijo Jesús, entonces Leví se levantó y le dijo, sígueme. Y dejó todo y le siguió. Si tú y yo vamos a seguir a Jesús, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que estar dispuestos a dejar todo. Tenemos que dejar todo y seguirlo. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, o sea, de Mateo, y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley, o sea, los escribas, le reclamaron severamente a los discípulos de que Jesús, ¿por qué comen y beben con semejantes personas, semejante escoria? Jesús les contestó, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces, necesitamos reconocer que necesitamos de Dios y necesitamos el perdón de nuestros pecados. Hay gente que dice, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, no tomo, no fumo, no robo, no mato a nadie, no adultero, yo estoy bien. Y piensan que no necesitan arrepentirse, pero créanme que en el infierno hay gente que se creyó buena y que pensó que no necesitaba arrepentimiento. Sin embargo, la Biblia nos enseña muy claramente que no hay ni un justo, ni uno solo, por cuanto todos pecamos, todos y cada uno de nosotros le hemos fallado a Dios y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en aquel tiempo un publicano era un judío que recaudaba impuestos para Roma y por eso eran personas que eran como traidores, muy vistas de una muy mala manera dentro del pueblo de Israel. Y aquí nos dice la Biblia que Jesús vino a llamar a los pecadores que necesitamos arrepentirnos. Hay gente que se cree justa y dice, no, yo no ocupo nada de Dios. Yo me siento que estoy bien, soy buena persona y se autoconsideran buenas personas, pero la Biblia es muy clara, no hay buenas personas, todos somos malos.
la inclinación del hombre es siempre al mal, nos dice en Génesis. Por eso Dios devastó y mató a toda la humanidad en la época de Noé, porque todos designio de los pensamientos y del corazón del hombre era continuamente hacia el mal. O sea, no hay buenas personas. A veces nos creemos buenas personas porque no hacemos esto, aquello. Yo no robo, yo no voy a asalto banco, yo no asesino a nadie. Pero ¿qué tal el chisme? ¿Qué tal la calumnia? ¿Qué tal la murmuración? ¿Qué tal la lujuria? ¿Qué tal esto? Y si le buscamos, todos tenemos colita que nos pisen. Entonces, todos necesitamos arrepentirnos. Todos, de una manera o de otra. En Lucas 18, del 9 al 14, aquí vemos una parábola. Una parábola es un ejemplo terrenal para explicar una verdad espiritual. Aquí dice, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿Conoce usted gente así? O tal vez sea usted así, porque a veces así somos. O sea, pensamos que nos creemos buenas personas y a veces despreciamos a las otras personas. Y por eso, como dice Jesús, antes de juzgar a otro, debemos de quitar la viga de nuestro ojo, ¿verdad? Entonces, Jesús contó la siguiente historia. Dice, 2 hombres fueron a orar al templo. Uno era fariseo, o sea, un hombre religioso que trataba de aplicar la ley en su vida, y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos. Era un hombre despreciable ante los ojos de Israel. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Él hablaba consigo mismo, ni siquiera hablaba con Dios. Él hablaba consigo mismo. Y decía, te agradezco, Dios, que no soy como este pecador. No soy como los demás. Yo no engaño. Yo no peco. Yo no cometo adulterio. Para nada soy como ese publicano, ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todos mis ingresos. Fíjate, ayunaba 2 veces por semana. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52 semanas. Por 2, ayunaba 104 veces al año. Algunas veces, a veces ni un día ayunamos al año. ¿A poco no? Ahora más me pasa a mí. Díganme la verdad. La verdad, dejaba de comer 104 veces al año para poder someter a su cuerpo y a su carne. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esta persona tenía mucha confianza en su propia rectitud y despreciaba a los demás. La verdad, dice la Biblia, no te confíes en tu propia prudencia. Teme a Dios y apártate del mal. Nosotros no debemos ser así. Dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, allá atrás en el templo. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque yo soy un hombre pecador. Él reconocía que le había faltado a Dios. Él sabía que había pecado delante de Dios. Les digo que este hombre pecador, y no el fariseo, es quien regresa a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Aquí vemos cómo Dios quiere que tú y yo no dependamos de nuestras buenas obras, de nuestras buenas acciones. Él quiere que dependamos de la gracia, el amor y el perdón que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Porque, como les digo, todos tenemos un área de oportunidad. Tal vez mi área de oportunidad no es tu área de oportunidad y tú tienes otra. Pero todos tenemos un área de oportunidad, un área donde tenemos que someterla al señorío de Cristo. Hay gente hoy también que se cree muy buena y piensan que no necesitan arrepentirse de sus pecados. Pero no es así. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados.
Otro ejemplo es el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Que se acercó con Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues los mandamientos sabes que amarás al Señor tu Dios, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Y en el sexto mandamiento le interrumpió, maestro, todo eso ya me lo sé, todo eso lo practico desde mi juventud. Y Jesús, mirando a los ojos, sabiendo que él tenía a alguien más importante que Dios en su corazón, le dijo, ok, todo eso lo practicas, ¿te crees muy bueno? Bueno, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme, sé mi discípulo. Y se puso muy triste. Dice, al escucharlo, se puso muy triste, se dio media vuelta y se alejó de Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía un ídolo en su corazón, el dinero, las posesiones, el querer tener más. Y Jesús le dio en el punto que necesitaba él entregar ese ídolo de su corazón, de tener más y más y más dinero y ser más y más rico y someterlo al señorío de Cristo. En cambio, él dijo, se puso triste, dijo, no, esto ya no me gustó, mejor me voy a contar mis dineros. En cambio, vemos el otro lado opuesto de la samaritana, que esta persona cuando Jesús fue a Samaria, que se sentó junto al pozo, y llegó la samaritana, y Jesús le dijo, oye, dame de beber. Y yo, ¿por qué me pides de beber? Dijo la samaritana. Si los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí. Y Jesús le dice, si conocieras quién te pide de beber, le darías agua. Y empezó a decirle, ¿sabes qué? Pues 5 maridos has tenido y con el que vives hoy no es tu marido. O sea, esa persona, esa samaritana que había tenido una vida llena de libertinaje y que había estado en unión libre con un hombre y con otro y con otro y con otro, al ver que Jesús le estaba diciendo sobre su vida, ella reconoció que había pecado delante de Dios, se arrepintió y fue y llamó a toda su aldea a que viniera a escuchar al Mesías. Y dice que gran parte de la aldea creyó en Jesús a causa de la mujer samaritana. Ella reconoció y no había guardado todos los mandamientos como el joven rico. Y ella entregó su vida a Jesús. Entonces aquí vemos 2 personas totalmente opuestas, que uno alcanzó el favor de Dios y otro no. ¿Por qué? Porque se creyó muy bueno o muy buena. Y se creyó justa y que dice, yo soy buena persona, yo no hago nada más, yo ayudo, yo doy limones. Pero siempre hay un área en el corazón del hombre que necesitamos entregarlo al señorío de Cristo. ¿Saben? Cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque van a haber personas que ni nos imaginamos. Va a haber sicarios que entregaron su vida a Cristo, asesinos, ladrones, adúlteros, que ya estando en la cárcel, que tal vez les dieron 50, 60 años de prisión, y allí en prisión fue alguien a compartirles del Evangelio, entregaron su vida a Cristo y cuando murieron van a ir al cielo. En cambio, hay personas que nosotros creíamos que íbamos a ver allí y no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque tal vez se creyeron muy buenas personas o había áreas en su vida que no entregaron completamente a Dios. Entonces va a haber muchas sorpresas cuando lleguemos al cielo. Hoy en día, en muchas iglesias no predican el llamado al arrepentimiento y eso es bien importante para perdón de pecados. O tal vez lo diluyen a solo decir, ¿sabes qué? Ven tal como eres. Sí, es verdad. De hecho, aquí tenemos nosotros un eslogan, ven tal como eres, pero no te quedes igual. A medida que vamos escuchando la palabra de Dios, tenemos que hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para poder parecernos a la imagen de Cristo. Jesús te ama y eso es una verdad. Hasta la misma agenda LGTB dice, Jesús ama a todos. Sí, Jesús ama a todos, pero no te va a dejar como estás. Nos va a ir cambiando poco a poco a medida que tú y yo vayamos conociendo la palabra de Dios en nuestras vidas y el Espíritu Santo va transformándonos a la imagen de Jesús. No nos va a dejar igual. En Filipenses dice, la obra que Él empezó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta que el día en que Cristo vuelva otra vez por su iglesia. Entonces, la salvación es totalmente gratuita para nosotros.
No necesitamos pactar. También en muchas partes dice, pacta con Dios y dale tanto dinero a Dios. Y oigan, las cosas de Dios no se compran. ¿Con qué podemos pagarle las cosas? Nada. Las cosas de Dios son totalmente gratuitas. Y no porque sean gratis no significa que no haya un precio que se pagó. Fue un precio muy alto. La sangre de Cristo que se derramó para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, también como les decía ahorita, Jesús te ama y es verdad. Pero no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque sabemos la verdad que Jesús nos ama. Jesús quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y empecemos a obedecer la palabra de Dios. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A prosperar tu negocio? ¿A darte todo lo que anhelas? ¿A hacerte rico? ¿A hacerte feliz? ¿A darte salud? ¿A darte casas y carros? No. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Cuando reconozcamos nuestro pecado y lo confesemos y hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque a fin de cuentas podemos decir lo que queramos, pero ¿qué frutos estamos dando? La Biblia nos enseña, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo conocen un árbol de aguacate? Porque pues da aguacates. ¿Cómo conocen un árbol de limón? Porque da limones, ¿verdad? Un árbol de limón no va a poder dar naranjas. Por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos vamos a ser conocidos si nosotros somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Entonces, eso es muy, muy importante. El cambio radical es la evidencia de que nos hemos arrepentido. Si tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, no vamos a poder ser los mismos. Vamos a tener que empezar a cambiar. Y a veces se confunde y piensa la gente que al tener un encuentro con Jesús, vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y no es así. Es un proceso de santificación que va a llevarnos toda la vida. Toda la vida no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Hasta que nos conformemos a la imagen de Jesús. En Mateo 11:20 al 23, aquí Jesús dice sobre el juicio para los incrédulos, dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades a las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. O sea, Jesús en estas ciudades hizo muchísimos milagros y ellos los veían, y aquí podemos ver que el hecho de que haya milagros en una parte, en una iglesia, una comunidad, no significa que realmente esté Dios presente. Puede haber muchos milagros, muchos prodigios, muchas sanidades, pero eso no significa que Dios esté ahí. O sea, aquí vemos que se habían hecho muchos milagros, pero ellos no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. Dice, ¿qué aflicción les espera? Corazín y Betsaida, pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron entre ustedes, hace tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre su cabeza en señal de remordimiento. Luego digo que en el día de juicio, Tiro y Sidón les irá mejor que a ustedes. O sea, les estaba reclamando que estas ciudades de Israel, donde se habían hecho tantos milagros y no había habido un cambio de vida, seguían igual. No se habían arrepentido ni se habían vuelto a Dios. Y les dijo Jesús, si en estas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes, estas ciudades ya se hubieran arrepentido. Pero por cuanto no fue así, ellas van a recibir menos castigo que ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si se hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma, fíjate de Sodoma, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Donde hay un libertinaje y totalmente ahí, tanta inmoralidad y que fue destruida por fuego. Dice,
si en la perversa ciudad de Sodoma si hubieran hecho los milagros que se hicieron entre ustedes, la ciudad de Sodoma estaría aquí el día de hoy. Les digo que en el día de juicio, aún Sodoma les irá mejor que a ustedes. Fíjense todo eso. Entonces aquí vemos que la gente de Capernaum, del pueblo escogido de Dios, era peor que la gente de Sodoma. Una ciudad donde había tanta inmoralidad y tanta perversión. Pero en Capernaum, que era una ciudad del pueblo de Israel, donde la gente se sentía que era buena, no eran tan inmorales como los de Sodoma. No asesinaban, no robaban, y ellos se autojustificaban y se creían buenas. Pero aquí vemos cómo no es así. O sea, no es lo que vemos. Como dice el dicho, a caras vemos, corazones no sabemos. Aquí Jesús veía el corazón de los de Capernaum y dijo, no, ustedes están peor que Sodoma. Se creen buenos, pero no son buenos. Y a ustedes les va a ir peor que los de Sodoma. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no reconocían su condición, que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Porque ellos decían, no, yo no peco como Sodoma. Sin embargo, tenían un corazón orgulloso y altivo que se creían mejor que el resto de las demás ciudades. En Lucas 19, todos conocemos por ahí la historia de Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y había allí un hombre llamado Zaqueo. Era el jefe de los publicanos, o sea, de los cobradores de impuestos de aquella región. Y se había hecho muy rico. O sea, era un judío que cobraba impuestos para Roma. Pero decía, a ver, tú tienes que pagar 5,000 pesos de impuestos. Pero a Roma le reportaban nomás 3,000 y se quedaba con 2,000. Así eran todos los publicanos. Por eso se habían hecho muy ricos, ¿verdad? Entonces, seguramente Zaqueo había escuchado la historia de la mujer samaritana que se había convertido al Señor y que Dios no la había juzgado y que le había perdonado sus pecados. Tal vez había escuchado también la historia de la mujer adúltera que no fue apedreada por Jesús, sino que le dijo, vete y no peques más. Tal vez había escuchado por ahí la historia de la prostituta que derramó en los pies de Jesús el perfume y que Dios la perdonó. Y estaba bien emocionado Zaqueo de que Jesús iba a pasar por su casa. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero como era chaparrito, no podía ver encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y subió a un árbol sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Y cuando Jesús pasó, vio el árbol sicómoro, volteó hacia arriba y vio a Zaqueo. Y lo miró a los ojos y le dijo, Zaqueo. Y Zaqueo bajó rápidamente, lo llamó por su nombre. Lleno de entusiasmo y de alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. ¿Conoce gente así que se cree muy buena, pero andan murmurando y están a disgusto, nada les parece bien? Y le dice, fue a hospedarse en la casa de un hombre pecador, de un hombre de mala fama, de un publicano. Fíjate dónde anda Jesús. Mientras tanto, Zaqueo se puso en pie delante del Señor y le dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguno con sus impuestos, lo voy a devolver 4 veces más. Y Jesús dijo, este está dando frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús le dijo, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo era uno de ellos. Y aquí vemos cómo Zaqueo quedó justificado y no quedaron justificados los fariseos ni los escribas, que se creían buenas personas. Hay gente que se cree buena persona, pero no lo son. Todos y cada uno de nosotros necesitamos atender al llamado del arrepentimiento que Dios nos hace. Zaqueo empezó a dar frutos dignos de arrepentimiento. No se quedó en la condición que estaba anteriormente. Hubo un cambio en su vida. Cualquier encuentro con Jesús no puede quedarse igual. Inmediatamente tiene que empezar a haber un cambio en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estoy yo dando frutos dignos de arrepentimiento?
¿O sigo igual? Sigo golpeando a la mujer, sigo siendo borracho, sigo haciendo esto y sigo haciendo... O realmente empecé a hacer cambios poco a poco y entré al proceso de santificación que Dios quiere que esté. Entonces, tengo que preguntarme yo si estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Porque acuérdense que por el fruto se conoce el árbol. La Biblia nos enseña, por sus frutos los conocerán. No por lo que yo piense de mí o cómo me vean las demás personas, sino cuáles son mis acciones que estoy dando. Necesitamos abrir la puerta de nuestra vida a Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Jesús no le pidió a Zaqueo que hiciera eso. Sin embargo, Zaqueo sabía que necesitaba hacer cambios en su vida y por eso hizo eso. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos a cada uno de nosotros. Allí en 1 de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, nadie podemos decir que no hemos pecado. Todos y cada uno de nosotros hemos pecado y todos necesitamos atender al llamado del arrepentimiento que Dios nos hace y que podamos empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar a Dios y a pedirle perdón. Señor, yo quiero que tú me perdones. Quiero que perdones todos y cada uno de mis pecados, porque todos hemos pecado y todos constantemente necesitamos ir al trono de su gracia para pedir oportuno socorro, porque todos los días pecamos de una manera u otra. La Biblia nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nada más con eso. Hay veces que no hacemos lo que debemos hacer y el mal triunfa cuando los buenos no hacemos nada. Entonces tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y que tú y yo podamos emprender acciones que empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar todos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres fiel y justo, Señor, porque tú no nos pagas conforme a nuestras acciones, sino que tu misericordia, tu gracia, Señor, nos perdona y nos cambia, Señor. En esta mañana, Señor, nos arrepentimos de cada uno de nuestros pecados y queremos que el Espíritu Santo y tu palabra vengan a transformar nuestra forma de pensar, nuestro corazón y que nuestras acciones vayan, Señor, cambiando y seamos obedientes a tu palabra, Señor. Encamínanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y es como una lumbrera a nuestro camino que evita que caigamos, Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo te pido, Señor, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado a cada uno de nosotros y que a partir de hoy, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra y que podamos entrar en ese proceso de santificación que va a durar toda la vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Amén.